El significado de la confesión de pecados es reconocer la culpa delante de Dios. Esta confesión implica admitir que hemos pecado, transgredido o desobedecido uno o más de los mandamientos de Dios. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y nos purifica de nuestra injusticia. Dios nos ofrece su perdón únicamente a través de la muerte de su Hijo. La confesión de pecados es necesaria para recibir el perdón de Dios, y dicho perdón solo es posible si también confesamos a Cristo. La determinación de obedecer a Dios y hacer su voluntad es un complemento necesario a la confesión. La confesión no es genuina si no va acompañada de la determinación de vivir de manera diferente. La confesión es un acto fundamental en la vida cristiana, que nos acerca a la gracia y la reconciliación con Dios. La Biblia ofrece valiosos versículos sobre la confesión de pecados. Aquí tienes algunos pasajes relevantes. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Josué se dirige a Acán, quien había cometido un pecado al tomar un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. Josué insta a Acán a confesar su crimen y reconocer la omnisciencia de Dios. La clemencia y la franqueza son virtudes importantes en este contexto. Josué nos muestra la búsqueda de la verdad, la confesión y la necesidad de reconocer la soberanía divina. Es un recordatorio de la importancia de la honestidad y la humildad en nuestra relación con Dios. Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Este versículo es parte de un encuentro entre el profeta Natán y el rey David, quien había cometido adulterio con Betsabé y había tramado la muerte de su esposo Urías. Natán confronta a David con una parábola y luego le revela que él es el hombre culpable. La respuesta de David es un acto de arrepentimiento genuino y confesión ante Dios. Natán le asegura que Dios ha perdonado su pecado, aunque habrá consecuencias en su vida y su familia. Este pasaje nos muestra la dinámica entre el pecado humano, el arrepentimiento y la misericordia divina. Es un ejemplo de cómo Dios ofrece perdón a aquellos que se vuelven sinceramente hacia Él. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. El profeta se humilla ante Dios, ayuna y ora, reconociendo los pecados del pueblo de Israel, incluyendo los suyos propios y los de su familia. Pide a Dios que escuche su oración y muestre misericordia a pesar de la desobediencia del pueblo. Lo que le preocupaba a Nehemías era la pecaminosidad básica del corazón humano. Hizo duelo porque el pecado había infectado a la nación entera, incluso a él mismo, con una apatía hacia los mandamientos, estatutos y preceptos de Dios. El hábito de desobediencia que lo había manchado tenía sus orígenes en los pecados cometidos por sus mayores. Confesó haber pecado, porque él también formaba parte de esa historia. Su avivamiento personal preparaba el camino para un avivamiento a nivel nacional. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este versículo nos anima a confesar nuestros pecados a otros creyentes y a orar unos por otros. Al hacerlo, encontramos sanidad y restauración. La oración ferviente de una persona justa tiene un gran poder. Es un recordatorio de la importancia de la comunidad, la confesión sincera y la intercesión en la vida cristiana. Es importante notar que aunque Santiago habla del ministerio a una persona enferma, no usa términos médicos al hablar de la sanidad. La palabra que usa significa sanado y perdonado. Cuando ungimos con aceite y oramos por sanidad, debemos anticipar la respuesta de Dios. La oración pidiendo sanidad depende de muchos factores, pero la sanidad espiritual debe ser nuestro deseo principal. Sea que Dios provea o no la sanidad física, siempre ofrecerá perdón y bienestar espiritual. Nehemías nos enseña sobre la confesión, la intercesión y la misericordia divina. Es un recordatorio de que podemos acudir a Dios en cualquier momento, reconociendo nuestras faltas y buscando su gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Juan, el autor de esta epístola, enfatiza la importancia de la confesión sincera. Al reconocer nuestros pecados y humillarnos ante Dios, experimentamos su perdón y purificación. La fidelidad y justicia de Dios garantizan que, al confesar, seremos perdonados y limpiados. La confesión nos libra de ilusiones y frustraciones. La confesión del pecado, primero a Dios,
luego a las personas contra quienes hemos pecado, es el primer paso para que la fe tenga completo efecto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este versículo nos presenta un contraste entre dos actitudes hacia el pecado. El que encubre sus pecados, es decir, los oculta o niega, no experimentará prosperidad. Por otro lado, el que confiesa sus pecados y se arrepiente, encontrará misericordia. Como cristianos debemos decirle a Dios con toda honradez y libertad que hemos pecado. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La confesión no solo implica admitir errores, sino también abandonarlos. Dios responde con misericordia y perdón cuando nos acercamos a Él con un corazón sincero. Este versículo nos recuerda la importancia de la honestidad y la humildad en nuestra relación con Dios. Aquí vemos cómo el salmista experimentó el perdón de Dios al confesar sus pecados. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Este versículo se refiere a situaciones específicas en las que alguien ha pecado. La persona debe confesar su pecado ante Dios y reconocerlo. Para obtener expiación, debe traer un animal, una hembra de los rebaños, como ofrenda. El sacerdote realiza un ritual de expiación en nombre de la persona. En resumen, la Biblia enfatiza la importancia de la confesión sincera, el arrepentimiento y la búsqueda del perdón divino. Al confesar nuestros pecados, encontramos sanidad, limpieza y misericordia en la presencia de Dios.